¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta ventana informativa de actualidad evangélica que realizamos hoy en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Una vez más estamos aquí para tener una entrevista con un invitado en esta ocasión, un invitado muy especial, un invitado de ámbito internacional, podríamos decir, y que nos honra con su presencia porque tiene una larga trayectoria y fecunda trayectoria en muchos ministerios relacionados con las iglesias bautistas en particular, a nivel nacional en la Argentina, de donde procede, también a nivel regional en Latinoamérica y también a nivel mundial, habiendo llegado a ser vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial. Pero también está aquí para hablarnos de libertad religiosa, que es uno de sus temas donde es una personalidad de referencia. Así que damos la bienvenida ya a Raúl Cialaba. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Jorge, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. De verdad que nos honra tu visita en este estudio de Radio Encuentro, porque la verdad que viendo tu currículum nos conocemos desde hace algún tiempo. Así es. Y a veces la confianza pues como que pone en una perspectiva diferente a cuando uno ve un currículum, ¿no? Y ve toda la trayectoria de, bueno, que en tu caso ha sido una trayectoria ministerial, comprometido con la obra de Dios a distintos niveles, siempre desde tu condición de abogado, de ministro laico, de estar al servicio de las iglesias y sobre todo en la causa de la defensa de la libertad religiosa. Voy a simplemente mencionar algunas cosas para nuestra audiencia. ¿Cómo no? El doctor Raúl Cialaba es abogado, un hombre de negocios, comprometido con la causa de Cristo desde que a temprana edad se inició en la obra, en el servicio de la obra evangélica, particularmente a través de la Asociación Bautista en Argentina, también en Latinoamérica, como hemos dicho, y en la Alianza Bautista Mundial, donde ocupó la vicepresidencia de esta Alianza Bautista Mundial y además recibió un premio quinquenal en 2021, en realidad era el premio quinquenal de los derechos humanos de 2020 en el Congreso, en el 22º Congreso de la Alianza Bautista Mundial en julio de 2021, un premio que se da cada 5 años y que lo han recibido muy pocas personas hasta la actualidad, entre ellos nada más y nada menos que el expresidente Jimmy Carter. Así que compartes ese honor, ese privilegio de tener ese reconocimiento en la defensa de los derechos humanos por una organización internacional tan importante como la Alianza Bautista Mundial. Al aceptar el premio, Raúl Cialaba dijo: en última instancia, nuestro deseo de libertad religiosa es ni más ni menos que nuestro deseo de seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que eso define de alguna manera tu vocación, esas palabras, al recibir este premio, y todo lo que leemos acerca de tu trayectoria. Has sido también presidente de la Sociedad Bíblica Argentina durante 8 años, has ocupado varios cargos de representación institucional al más alto nivel y algo singular de tu trayectoria, y que es un poco de lo que queremos hablar hoy, es que has sido cofundador y presidente durante un larguísimo tiempo. Ahora eres vicepresidente porque estás ya en otra etapa de tu vida, del CALIR, que es el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Eso es. Creo que un pantallazo, una pincelada, una larga trayectoria llena de reconocimientos y cargos, pero que nos sirve para que nuestra audiencia conozca un poquito con quién estamos hablando. Okay. Gracias otra vez por estar con nosotros. Bueno, Jorge, con todo eso que dijiste, me pongo un poco colorado, como decimos nosotros. Pero bueno, al que honra, dice la palabra. Sí, que me recuerda también los años que tengo. Claro, bueno. Pero son años bien aprovechados al servicio del Señor y sin duda, pues con muchas cosas que podrías contarnos hoy. Pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado, pero digo lamentablemente, pero con vocación de que esta sea una primera entrevista de varias, ¿vale? Si Dios quiere. Adelante. En esta primera entrevista queremos, hablar de libertad religiosa, tu experiencia, hombre experto en la materia. Nos interesa mucho en este programa y aquí en España también, tu visión desde Argentina y también una visión global a nivel mundial. Pero antes me gustaría una pregunta más bien personal. ¿Cómo no? ¿Estás viviendo aquí o medio a caballo, se diría, entre mi país y España? Y España. Sí. ¿Cuál es tu vínculo con España? Bueno, mi vínculo en este momento es que mis 3 hijos y mis 5 nietos
tomaron la decisión en los últimos años de venir a instalarse en España y particularmente en Madrid. Así que te imaginas que con mi esposa estamos acompañando su instalación aquí. Realmente nos sentimos muy cómodos, pero vivimos buena parte del año aquí en Madrid y el resto de los meses en la Argentina. Lo preguntaba porque investigando el origen de tu apellido, un poco Cialava es de Sicilia, ¿no? De Italia. Exactamente. Podrías tener más vínculos con Italia que con España en un sentido. Bueno, yo digo que tomando la raíz de mi apellido, probablemente haya sido un moro, el Ava, ¿no? Que haya cruzado, haya saltado, y bueno, esas son las razones por las cuales mis antepasados son, sí, del sur de Italia. Muy bien, hablemos un poquito del CALIR, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, del cual, como decíamos, fuiste cofundador, impulsor y presidente durante décadas. Y la pregunta que te quiero hacer es, tú lo has dicho en otras ocasiones, la Argentina en su constitución, en su Carta Magna Fundacional, desde 1853, consta el reconocimiento de la libertad religiosa. De hecho, fue uno de los principios fundamentales también para atraer inmigración de todos los países del mundo, todos los que quieran habitar en suelo argentino, dice la Constitución. Y la libertad religiosa, desde el momento número 1, 0 de la Argentina, se reconoce como un derecho fundamental. ¿Por qué entonces es necesario que en algún momento exista el CALIR? ¿Qué fue lo que os llevó a los evangélicos argentinos a impulsar esto? ¿Por qué? ¿Por qué hace falta defender la libertad religiosa? Bueno, muy buena tu pregunta. Yo creo que la defensa de la libertad religiosa, tanto en mi país como en cualquier país del mundo, nace porque si bien dentro de los derechos fundamentales del hombre, que son iguales en cualquier latitud, el tener la posibilidad de poder relacionarse el ser humano con Dios hace de que esa libertad tenga que ser asegurada siempre, haya inconvenientes o no. Yo siempre digo que lo más parecido a la libertad religiosa es la salud, porque la salud se la valora el día que se la pierde. Y si bien en mi país, en la Argentina, no ha habido nunca conflictos de tipo religioso, no ha habido guerras de tipo religioso, sí hay que mencionar que hemos tratado y seguimos tratando de promover y de defender la libertad religiosa y de conciencia, porque creemos que es el basamento ideal para que una sociedad se desarrolle pacíficamente. Todos somos conscientes de lo que en el mundo se vive hoy en cuanto a los ataques a la libertad religiosa. Todos leemos que hay miles de personas que son privadas de su libertad, que son encarcelados, que son incluso hasta han sufrido muerte por defender esta libertad. Entonces, creo que es un deber y una obligación de todos, pasemos por situaciones concretas o no, de tener presente que es tal vez la libertad religiosa la madre de todas las libertades. Luego es verdad que también se me ocurre, pasa en Argentina, pasa en España, en otros países, que la Constitución a veces llega a ser como una declaración de principios y de intenciones, pero luego concretarlo eso en el día a día es otro cantar, ¿no? Comparto plenamente. Si uno analiza las legislaciones de muchísimos países en el mundo, vamos a ver que teóricamente la libertad está enunciada y la protección a la libertad. Pero con el paso de los años y de los gobiernos, vemos que muchas veces es utilizada esas restricciones como para, a través de decretos o a través de resoluciones más bien de tipo política, en algunos casos eclesiásticos, ir acomodando la libertad religiosa y termina muchas veces siendo más que libertad una tolerancia religiosa. Solamente una cifra, en las 2/3 partes de la humanidad, estamos hablando de 5.200 millones de personas,
en distintos grados se sufren restricciones a la libertad religiosa. Y es más, referido concretamente al cristianismo, hoy es el periodo en la historia de la humanidad en que más persecución sufre la Iglesia cristiana. Son datos que tal vez uno no los tiene presentes, claro, pero es así. Sí, y son datos que nos ponen en una perspectiva realista de cómo son las cosas, ¿no? Decíamos, la declaración de intenciones, volviendo al caso de Argentina, que me interesa mucho hacerte alguna pregunta sobre eso, porque es paradigmático lo que pasa en Argentina, ¿no? Con una presencia actual, se dice, entre 10 y 15% de la población que se confiesa, se declaran evangélicos en alguna medida. Parece mentira que todavía se esté debatiendo en el Congreso, hoy, a día de hoy, un proyecto de ley de libertad religiosa, y que la ley actual, la que está en vigor, aunque está muy enmendada y garantiza en cierta medida el funcionamiento normal de las iglesias, pero ni reconoce la naturaleza jurídica como iglesias de las asociaciones civiles, ¿no? Por un lado, y por otro lado sigue siendo la ley firmada por la dictadura, por Videla y Arguindegui, ¿no? Es una cosa realmente increíble. Sí, pero más increíble es que pasados los gobiernos militares, los gobiernos posteriores 40 años de democracia, no hicieron nada por derogar, y hasta el día de hoy, hace muy poco tiempo, fue ratificada cuando se hizo el nuevo digesto que contiene todas las leyes de la Argentina, y sigue viviendo la ley 21745 en la Argentina. Ahora, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, desde que iniciamos la gestión del CALIR hace 20 años, atravesaron o intentaron llegar al Congreso 11 proyectos de ley de nueva ley de libertad religiosa. No llega, el avance máximo que tuvo fue hace unos años que ser aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero ni siquiera llegó a tratarse en la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, voy a dar mi punto de vista. Pero importante de mi punto de vista. Los políticos no miden las cosas muchas veces de acuerdo a las necesidades reales, sino al aprovechamiento que pueda tener una ley para que sea esto traducida el día de las elecciones en votos. Claro. Entonces, en la Argentina, hoy, gracias a Dios por el crecimiento que han tenido los evangélicos en el país, son ya mirados como un botín político importante. Entonces, como a ningún diputado o a senador, realmente, voy a ser duro en esto, le interesa realmente el tema de la libertad religiosa y de poder tener una legislación acorde, ni siquiera se preocupan por llevarlo al recinto. Cuando se acercan las épocas de las elecciones, sí es muy interesante ver cómo los políticos hacen cola, hacen fila, pidiendo poder visitar las iglesias evangélicas para presentarse, claro, y jurar que ellos van a hacer todo lo posible, ¿no? Todo lo posible por hacerlo. Entonces, aquí hay un interés político evidente. Por eso, más que nunca es necesario... Una falta de interés, ¿no? Es una falta de interés, a nadie le preocupa. Pero ¿por qué también pasa esto? Hay que reconocer que el concepto de la libertad religiosa muchas veces en la Argentina ha quedado eclipsado por el hecho de que uno de sus componentes, que es la libertad de cultos, no ha sufrido en la historia, o muy pocas veces ha sido puesto en riesgo. Entonces, mientras las iglesias, las sinagogas, todo lugar de culto pueda funcionar sin restricciones, se piensa que hay una plena libertad religiosa. Bueno, ahí me gustaría hacerte una pregunta, si me permites. ¿Cómo no? Al hilo de esto, porque podría ser también que, haciendo un poquito de autocrítica, ¿no? Pienso que las propias iglesias o líderes evangélicos, con excepción de algunos como el CALIR y tal, que llevan años peleando por esto, tampoco hayan sentido esa necesidad tan como para presionar, ¿no? De otra manera más insistente, o apoyando el trabajo del CALIR o de ACIERA o de las organizaciones, las instituciones, porque se puede funcionar, no hay problemas.
no hay una urgencia, ¿no? Ni siquiera dentro del pueblo evangélico parece como que fuera tan urgente. Efectivamente, yo creo que hay una distorsión en esto, y como hay un pleno convencimiento de que el domingo o el sábado, cuando los feligreses van a sus lugares de culto, van a estar abiertos y no va a haber ninguna restricción, es como que hay una comodidad en ese sentido. Pero la lucha, por lo menos en mi caso, me inicié muy joven. Yo tenía 14 años cuando un líder de la obra bautista argentina, que fue el pastor Santiago Canclini, tuve el privilegio de conocerlo. Bueno, un grande. Él me marcó cuando sacó un libro que se titulaba Los evangélicos en los tiempos de Perón, y me puso una dedicatoria que a mí me marcó, porque me dijo, espero que seas una de las personas que luche por la libertad y la igualdad religiosa en la Argentina. Bueno. Nada menos. Y la verdad que a mí me tocó mucho. Entonces creo que no solamente el problema de la libertad, sino el tema de la igualdad ha sido el motor por el cual muchos de los evangélicos hemos trabajado en todos los temas de libertad religiosa. Luego otro tema que a veces no se ve, pero que empezamos a ver aquí en España, en Europa, donde llevamos ya años con una ley de libertad religiosa, con muchas garantías y tal, aunque queda mucho por desarrollar en el ejercicio pleno, ¿no? Pero es cuando vienen maduras, como se suele decir aquí, ¿no? Cuando hay problemas o hay fuerzas que quieren, de alguna manera, pues reducir o redefinir el concepto de libertad religiosa y enviarlo al ámbito privado, ¿no? La Constitución argentina garantiza la libertad de culto de las personas, de los ciudadanos, pero luego, si no se reconoce la figura de las comunidades como iglesias, ¿no? Ahí hay una pérdida y una desprotección absoluta del derecho a libertad religiosa, porque hoy no pasa nada, pero mañana bien podría pasar que no hay ningún derecho colectivo como comunidad, ¿no? Bueno, esto, por eso te decía, Jorge, que exige un ejercicio permanente. Yo leía los otros días con asombro una propuesta de eliminar el artículo 525 del Código Civil. Que protege los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Exactamente. Y uno va a la Constitución española y los garantiza absolutamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, vuelvo al tema de la política, puede haber políticos pícaros, digamos así, que entienden que una manera de congraciarse en aras de decir que violan estos delitos de la libertad de expresión, entonces eliminan lo que ya está establecido por la Constitución, o en este caso por el Código Civil, para tratar de hacer méritos con los otros grupos. Entonces, estas son las cosas que no hay que permitir, digamos, si me permiten, claro, mirándolo de afuera, ¿no es cierto? Es una lucha global. Hay que salir y batir el parche y mostrar enérgicamente que estos son atropellos que llevan a defender a lo mejor una ideología y no respetar los derechos de miles y miles de millones de personas que quieren expresar su fe tranquilamente y no ser agraviados por eso. Sí, desde FEREDE me consta que hay una alerta permanente sobre eso, y también aquí he visto no sé si es el último borrador o proyecto de ley que se presentó, que se está debatiendo ahora en 2024, pero que está del 2021, no sé si es el mismo o ha habido uno siguiente, pero leyéndolo un poquito, hablaba también de la creación de un consejo de asesor de libertad religiosa, como aquí también existe la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que supone que es un órgano consultivo del Estado para cuando hay que modificar o mejorar alguna ley relacionada que afecta a la libertad religiosa, ¿no? Pues en este caso, desde FEREDE se ha denunciado que no se ha consultado ni a FEREDE, ni a la Comisión Asesora, ni a ninguna minoría religiosa, ¿no? Lo que es importante, creo que en esta reflexión, es recordar que los vientos de la política cambian a lo largo de la historia. Entonces, hoy todo va bien, mañana hay pues otro tipo de política respecto a la religión también, a la libertad religiosa, y como no haya, digamos, una legislación sólida, ¿no?, y ya establecida, incluso una cultura, ¿no?, dentro de las propias iglesias de saber cuáles son los derechos que tenemos como los creyentes en general, ¿no? No hablo solamente de los evangélicos. Y los no creyentes, porque la ley de la libertad religiosa también reconoce
los derechos de los no creyentes, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante decirlo, porque si no pareciera que nos juntamos todos los que profesamos una fe, como si fuéramos miembros de un club cerrado inglés, digamos, y los de afuera no estamos pidiendo lo nuestro, que revienten. No, la libertad religiosa es para los que creen y para los que no creen. Ellos tienen que tener el derecho de ser respetados por no creer. Claro. Ese es el concepto real de la libertad religiosa, ¿no? Que muchas veces no se concibe así. Eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte, y me gustaría que, aunque definir, ¿no?, la libertad religiosa, porque desde tu punto de vista y como una persona experta en el tema y que seguramente has dado charlas y conferencias sobre este tema muchas veces, resumir de forma breve el concepto de libertad religiosa, que ahora lo has mencionado a la pasada, ¿no? Que a veces hay conceptos distintos, claro, que va por barrios, como decimos aquí en España, pero en realidad va por culturas o por regiones. Por ejemplo, yo recuerdo países como Marruecos u otros países de mayoría islámica, donde se defiende que ahí hay libertad religiosa porque hay iglesias para extranjeros que pueden funcionar, pero no puede ir un ciudadano de ese país a una iglesia que no sea la suya. En Israel también hay algunos problemas de ese tipo. Así es. No está permitido o no se ve con buenos ojos o está penalizado el cambio de religión, por así decirlo, cosa que una ley de libertad religiosa como la que se propone en Argentina, como la que hay en España, garantiza, entre otras cosas, que una persona pueda dejar su fe, apostatar de su fe o cambiar de fe. Así ¿no? Es. Sin ser ¿Cuál sería la definición real? Yo te diría que una definición muy sencilla, pero que abarca todos los aspectos, sería decir que la libertad religiosa es el derecho de toda persona de buscar a Dios y de darle culto, solo o en compañía, en el plano privado o público, y sin ningún tipo de coacción, sea esta política o eclesiástica. Tal vez ahí queden contemplados todos los aspectos de la libertad religiosa. Incluido lo que señalábamos, ¿no? La libertad de cambiar de fe, ¿no? Absolutamente. No es concebible que se permita, digamos, o se considere un atentado contra la religión oficial, ¿no? Que haya un cambio en la... No, es que si no fuera así, Jorge, el riesgo que se corre es de transformarse en un fundamentalismo religioso. Y todos sabemos lo que significa el fundamentalismo religioso, que ha traído desgracia al mundo, ha traído muerte, destrucción, y no puede justificarse bajo ningún punto de vista el uso de la violencia en nombre de la religión o en nombre de Dios. Bueno, eso me lleva a un comentario suspicaz que no pretendo que me respondas, pero que se comenta en los corrillos, ¿no? Que a veces hablamos de fundamentalismo solamente en términos religiosos y hay otros fundamentalismos ahora muy presentes en nuestras democracias actuales, que son de otro signo, más laicistas y que quieren erradicar a la religión del espacio público, ¿no? Bueno, yo creo que hoy el secularismo extremo, que es un fundamentalismo, también es fundamentalismo, busca a través de una batalla cultural en todos los planos sacar a Dios de la escena del dominio público, de la escena pública hay que sacarlo. Y cualquier elemento es bueno. Esto que estamos hablando, por ejemplo, de la propuesta de eliminar la condición de delito a todo lo que sea agravio al tema religioso, es indudablemente algo que tiene esas características, ¿no? Y en aras de decir, no, lo que estamos defendiendo es la libertad de expresión, atacan sentimientos gratuitamente y no van a ser absolutamente penados. Lo grave en el caso de España, me animo a decir, es que sobre los 27 países de la Comunidad Europea, 21 expresamente condenan este tipo de ataques. Y España pasaría a ser, en el caso de concretarse, una excepción. Una excepción, lamentablemente. Volviendo a Argentina o a Latinoamérica, ¿no? Que también ha sido una persona con responsabilidades importantes dentro de la denominación bautista en Latinoamérica y conocerás bien aquello, no solamente de Argentina, sino a nivel regional.
Ahora mismo tenemos la Alianza Evangélica Latina, ya lleva más de 10 años en funcionamiento, ha sido un avance importante para la cohesión regional, la colaboración entre distintas instituciones evangélicas representativas de la región. También participa España allí, o sea, es un poco a nivel iberoamericano, ¿no? Sí. Y yo no sé si, por ejemplo, la batalla que está librando Argentina o las iglesias evangélicas en Argentina por conseguir que se apruebe esa ley de libertad religiosa, tú que conoces más el ámbito regional, puede ser un poco el espejo en el que mirarse, porque yo sé, me consta que Argentina sí ha mirado un poco la legislación española, ¿no? Para recoger algunas cosas como referencia, ¿no? Pero no sé cómo está la cosa en Latinoamérica, me consta que también está lejos de ser una situación ideal desde el punto de vista de las garantías jurídicas de la libertad religiosa, ¿no? Te diría que en América Latina la situación, salvo en casos puntuales, como puede ser el caso de Cuba o el caso de Venezuela, o particularmente en este momento el caso de Nicaragua, tiene legislaciones en sus países donde hay respeto, es decir, no es una zona del mundo donde podemos registrar conflictos bélicos entre las distintas confesiones religiosas. Sí, en esos 3 países que te mencioné, la situación está complicada. Nicaragua en este momento ofrece una radicalización y persecución de todo aquello que sea religioso, particularmente con la Iglesia Católica, pero también en los últimos meses han tomado resoluciones de atacar cuanta entidad religiosa haya, no solo cerrándola, sino expropiándole los bienes. Estamos en una situación extrema. Y retirando la personalidad jurídica. Sí, directamente. La cierran y se quedan con los bienes que tengan. Esto ha sido denunciado, esto ha sido puesto en el tapete, pero el gobierno actual no muestra ningún signo de volver atrás con las medidas. Cuba es un caso ya crónico, digamos. A mí me ha tocado estar representando a la Alianza Mundial Bautista con los líderes cubanos que tienen a su cargo las relaciones de las iglesias y confesiones religiosas. Y tienen esa ambigüedad de decir, bueno, la Constitución asegura la libertad de culto, pero en la práctica hay restricciones evidentes y está todo controlado por el Estado con tome y daca. Bueno, si vos me apoyás, yo te voy a liberar un poquito las cosas, o te voy a permitir construir un templo, o te voy a autorizar para tal cosa. Y sí, si no, forma oficiosa, no formal. Eso, no formal. Pero todos sabemos, la restricción, por ejemplo, de entrada de Biblias a Cuba. En fin, hay una serie de aspectos en el día a día que hacen que haya que ponerla no en el cuadro de honor, sino todo lo contrario. Y Venezuela también es un caso problemático. Nosotros hace 2 años tuvimos un ejemplo vívido de lo que se puede hacer cuando uno dice, bueno, ¿cómo defendemos la libertad religiosa? Hace 2 años fue puesto injustamente, encarcelado, quien era el presidente de los jóvenes bautistas en Venezuela, Gregory Pérez. Y uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí se pusieron en marcha un montón de recursos. Primero, tomar contacto con la Convención Bautista de Venezuela para saber exactamente la situación y cuáles podían ser las consecuencias en el caso de que, como organismo internacional, pudiésemos defender la situación de este joven. Y acordamos elaborar un plan que incluyó cartas, mails a todos los funcionarios involucrados, a las autoridades máximas de Venezuela, pidiendo la liberación por considerar que era una cosa absolutamente injusta. Y gracias a Dios podemos decir que a los pocos meses Gregory Pérez fue liberado, por supuesto en una condición donde no tiene mucho margen de maniobra, pero toda esa presión internacional dio su efecto. Por eso, digamos, cuando hay momentos donde uno se puede preocupar diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué aporte puedo tener desde mi iglesia local, desde mi convención nacional, desde las organizaciones más amplias?
Yo creo que hay mucho terreno para hacer, mucho terreno. Yo te diría que hay 2 o 3 cosas que sí o sí deberían involucrarnos a todos. La primera, orar por todas las personas que están en situación delicada, comprometida. Uno pierde la noción de los millones de personas que sufren en este momento por la falta de libertad religiosa. El segundo, ser muy activos en cuanto a estar atentos y difundir la situación y los problemas que tienen muchos millones de personas en el mundo. El desconocimiento es la peor herramienta, porque si yo digo que es la felicidad que me da la inconsciencia, pero si yo tomo conciencia de que hay gente que hoy está en prisión, puede correr riesgo de muerte, es condenado por blasfemia, por difundir su fe, yo realmente tengo que dar a conocer eso. Y hay herramientas como la que te acabo de contar de Venezuela, que aunque parezcan que no, la movilización, ¿no? La presión en las embajadas de esos países que ejercen esa... El político, sabes que lo único que mira son las encuestas y lo que ve es la presión o cómo puede quedar bien o mal ante la opinión pública. Entonces es un punto al tercer. Y el tercero que diría es apoyar concretamente a todas las entidades en el mundo que trabajan por la libertad religiosa. Apoyarlas económicamente, moralmente. Te iba a pedir justamente unos consejos y me adelanté, los has dado ahí. Sí, pero muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Y por lo que estamos viendo, estamos ya llegando al final de la entrevista. Evidentemente me quedo con esa reflexión acerca, por un lado, la concienciación que las propias iglesias tenemos que tener de que no porque las cosas parezcan que van bien, no tenemos que defender los derechos que no son los nuestros, sino que son de todos. De todos. ¿No? Entonces, esa concienciación pues es muy importante para cuando hay problemas realmente, que haya un apoyo, un cierre de filas en torno a las instituciones representativas para poder defender en los organismos internacionales con fuerza, ¿no? Los derechos de las minorías que son perseguidas o que son injustamente tratadas. Y todo eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero ¿te parece que, por ejemplo, realidades como la de la Alianza Evangélica Latina, que se ha consolidado, y otras parecidas que están por primera vez en muchos años, se ve como que hay una conciencia en el liderazgo evangélico, la necesidad de cooperar, ¿no? Para no ir cada uno por su lado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo valoras eso? Yo creo es esperanzador, parece, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Es muy importante porque todo esfuerzo que se pueda hacer en este aspecto es poco. Creo que también es hora, nosotros desde Calir en este momento, que es una ONG que integran no solamente evangélicos, católicos, musulmanes, judíos, mormones, adventistas, ortodoxos, tenemos gente de todas las confesiones religiosas, pero estamos trabajando en un proyecto de convención americana sobre libertad religiosa, que no hay en el mundo. No hay en el mundo. Además, la verdad, con todas las declaraciones universales, uno diría, bueno, ¿para qué? Si ya está todo escrito, ¿no es cierto? Y sin embargo, no es el mundo es el mundo y sabemos que por más declaraciones que hayan, hay que estar velando día a día las armas para poder defender esto. Para que no sean papel mojado. Así es, así es. Raúl Shalaba, doctor Raúl Shalaba, querido hermano Raúl Shalaba, muchas gracias por estar con nosotros, el privilegio de tenerte hoy en Actualidad Evangélica y en Radio Encuentro de todo corazón. Espero que, como dije al principio, no sea más que la primera de otras visitas que nos puedes hacer y hablar de este tema y de otros que sin duda tendrás mucho que aportarnos con tu experiencia y conocimiento. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias a vos. Y hasta la próxima. Y a ustedes, queridos amigos, pues nos vemos en la próxima entrevista en este espacio informativo de Actualidad Evangélica.